Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Estamos aquí en las jornadas de salud, dentro de los proyectos que tiene OCU a nivel general. Este año nos hemos centrado en una de las áreas, sobre todo de salud. Y bueno, hemos querido hacer aquí una especial mención a la salud mental, que es un poco la olvidada dentro de este cuadro que teníamos y tan importante en nuestros días. Por eso hemos preparado unas jornadas aquí en Toledo sobre salud mental y hemos pedido ayuda a Madrid y nos ha venido pues nuestra compañera psicóloga Lucía San Miguel, que nos va a explicar pues todas las peculiaridades que tiene ahora el sistema asistencial, sobre todo aquí, bueno, en Castilla-La Mancha, como sabréis, el sistema de asistencia sanitaria en salud mental, bueno, pues esas listas de espera interminables, esa falta quizá de recursos, y luego vamos a hacer también un poquito de hincapié pues en esas redes sociales y esa influencia que tiene sobre todo en los jóvenes, debido a ese impacto actual que mantienen continuamente los jóvenes y que tan en boga está. Así que cualquier cosa, bueno, va a empezar mi compañera, va a explicarles, fenomenal además, todo lo que tenemos preparado, y al final de la charla pues pueden hacer las preguntas o cualquier duda o cualquier cosa que quieran preguntar, daremos turno de preguntas. Así que nada, damos comienzo. Lucía, a por ello. Fenomenal, muy bien. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí, no? Vale, fenomenal. Pues nada, yo soy Lucía San Miguel, soy compañera de OCU en Madrid y soy psicóloga. Llevo un poquito el área de salud mental, prevención, bienestar, cuidado, menores, mayores, ¿vale? Y hemos venido aquí hoy a abordar pues un poco la calidad asistencial, o lo que desde OCU consideramos, ¿no?, esa carencia en la calidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud, por una parte, y por otra parte nos gustaría, o me gustaría a mí, si no me excedo, centrarnos un poquito más en qué está pasando con los menores y las redes sociales. ¿Es cierto todo lo que estamos viendo o qué nos cuenta un poquito la evidencia? ¿Vale? A presentaros un poquito resultados de nuestros últimos estudios en ese área, ¿vale? Así que sí, esto, bien, le he cogido el punto. Pues nosotros somos OCU, unas breves palabras para presentarnos. OCU es una organización de consumidores, la mayor organización de consumidores de España, que lleva en marcha desde 1975, sí, y el año que viene ya cumpliremos 50 años. El objetivo de la organización en todas sus áreas, salud y todas las demás, que aquí tenemos a Iciar representando otras áreas de OCU, pues es siempre, ¿no?, el acompañamiento, la defensa y la información al consumidor. ¿Cómo hacemos esto? Pues con rigor, con independencia y con transparencia, ¿vale? Algunos breves ejemplos de qué es lo que hacemos desde OCU Salud. A mí ahora me ponéis cara, pero tenemos un compañero más que ha venido también del Departamento de Salud, que es José María, que es nuestro coordinador del área de salud, que es médico. Le tenemos sentado aquí en primera fila, que ha venido amablemente a acompañarnos y a pasar la tarde con nosotros también. ¿Vale? ¿Qué hacemos en OCU? Pues hacemos, como en el resto de las áreas, campañas. ¿Como cuál? Como la que veis aquí, que es campaña por mejorar la asistencia, los tiempos de espera en la atención sanitaria, que esa campaña tenéis ahí la URL para si queréis investigar o conocer un poquito más. ¿Qué más hacemos? Pues nuestros clásicos comparadores de cremas solares, que sería un verano sin los análisis de cremas solares de OCU, ¿no?, que lo estábamos hablando precisamente antes. Otras cuestiones que también hacemos, pues informamos cómo, pues con cuestiones de actualidad, como he querido poner ahí, pues ahora que está tan en boga las inyecciones para adelgazar, ¿las usamos, no las usamos, son seguras, no son seguras, las puedo conseguir o no? Pues ahí está OCU para poder dar esa información, ¿sí? Y en el área de alimentación, porque no estamos solo las personas de salud, también están los compañeros de alimentación, pues las clásicas alertas de, en este caso es listeria, ¿verdad? Y es de a principios de junio, listeria en salmón ahumado. ¿Por qué? Pues porque en OCU somos un equipo, en OCU Salud, un equipo de 9 personas, de los que somos 4 técnicos en salud, que hay médico, psicóloga, y tenemos compañeros también de farmacia. Y en alimentación tenemos 3 compañeros también, expertos en nutrición, bioquímicos, tecnólogos de alimentos, ¿vale? Y con todo ello, pues procuramos informar y acompañar y defender a los usuarios en el área de salud. ¿Y qué pasa
¿Qué pasa en el área de salud mental? ¿Qué es lo que hemos hecho en el área de salud mental? Pues además de venir aquí, pasar la tarde con vosotros a presentaros estos estudios, otro tipo de trabajo es que hemos hecho campañas, pues por ejemplo campañas en materia de juego, todo el problema que hemos tenido con las salas de apuestas presenciales o las páginas de juego, ¿no? Los menores, comparadores o lo que llamamos calculadoras en mi área, pues calculadoras motivacionales para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? En distintos test que puedes entrar y decir, oye, pues hasta qué punto, ¿cómo ando yo de motivación para dejar de fumar? Vamos a ver, ¿no? O, por ejemplo, información sobre qué estrés, ansiedad, depresión, los tres grandes, ¿no? Qué es cada cosa, qué no es, cuándo me tengo que preocupar, qué puedo hacer, cuestiones sobre envejecimiento activo, pero también sobre cambio climático, ¿vale? Intentamos estar o cumplir con un área amplia de contenidos, ¿vale? Si nos vamos metiendo un poquito más en lo que nos ha traído hasta aquí, ¿vale? Que es salud mental, seguramente muchos de vosotros, yo os puedo tutear, ¿verdad? Sí. ¿No? Estando, aunque esté aquí un poquito más arriba, yo me puedo acercar, os puedo tutear. Seguramente muchos de vosotros después de la pandemia, la salud mental habréis notado que está casi que en la conversación de todos nosotros, casi que en la conversación te diría que de bar, pero también la del profesional, ¿no? Yo que nos dedicamos al área de salud o salud mental, es algo que escuchamos que se ha puesto encima de la mesa y cómo no podía ser de otra manera después de haber vivido lo que hemos vivido, ¿no? En el año 2020, ¿no? Cómo ha supuesto esa disrupción absoluta de nuestro estilo de vida, de lo que considerábamos seguro o de lo que considerábamos certezas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ya antes del COVID, aunque no se hablara tanto, porque al final la salud mental, yo creo que coincidiréis conmigo, ¿no? En que es un poquito, o ha sido un poquito el patito feo de la sanidad, ¿no? Era otra cosa, la salud mental era otra cosa, ¿no? Queda ahí como relegada casi que a un segundo plano, ¿no? Pues ya antes del COVID, como podéis ver aquí detrás, ¿vale? Esto es un estudio que hizo el CIS en el año 2020, es decir, a colación de la pandemia, ya teníamos a un 17% de las personas españolas, ¿vale? De la población española que estaba en tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Durante el COVID, esos problemas de salud mental, como no podía ser de otra manera, aumentaron. Hubo un 6% de la población española, digamos, extra, ¿no? Que fue a solicitar apoyo, ¿vale? Pero estudios europeos nos comentan que durante la pandemia el 25% de la población española consideró que sus necesidades en salud mental no fueron cubiertas, es decir, que viviendo lo que tuvimos que vivir, pues fueron a buscar ayuda, a buscar apoyo y no encontraron respuesta bien en tiempo, bien en forma, ¿vale? Si nos vamos a datos o a publicaciones más actuales, ¿vale? En atención primaria, ¿vale? Encontramos que esto es una publicación del Ministerio del año 2023, tengo que mirar los datos porque no me los sé. En ansiedad encontramos un 12,7% de los pacientes en primaria, ¿vale? Con reclamaciones con problemas de ansiedad. Si nos vamos a depresión, un poquito menos, un 4,7%, y problemas de sueño, un 7,9%, ¿vale? Puede parecer una cifra quizá baja o quizá con menor peso, ¿no? Pero que estos porcentajes, nos encontramos estos porcentajes de una forma constante antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, nos habla de que hay una serie de necesidades de salud mental en la población española, ¿vale? Fundamentalmente referida a lo que me vais a permitir el tecnicismo, lo que los psicólogos, psiquiatras, médicos también llamamos los trastornos mentales comunes, ¿vale? Que son los problemas de salud mental más frecuentes. Si tuvierais que pensar en alguna dificultad o algún problema de salud mental o de bienestar, ¿no? Que hayáis percibido en los últimos años, seguramente pensaríais algo del espectro de la ansiedad. Diríais, yo he sentido mucha ansiedad o estrés, o diríais del espectro de la depresión, ¿vale? Pues esto sabemos que es un espectro, no sentirse triste equivale a tener una depresión, pero sí equivale a tener una sintomatología depresiva, ¿vale? O del espectro de lo que llamamos somatomorfos, que es decir, problemas de sueño, ¿vale? Que son muy frecuentes. Estos son los tres grandes problemas que nos encontramos en salud mental, que suelen tener una intensidad media baja, ¿ok?
¿Qué nos dicen en estos casos las guías de práctica clínica? Lo que nos recomiendan es que el abordaje de este tipo de problemas de los que os estoy hablando, nos recomiendan un abordaje psicoterapéutico, ya sea privado, ya sea público o ya sea concertado, pero psicoterapéutico, ¿vale? Antes psicoterapia que farmacología. Es lo que nos recomiendan las guías, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en atención primaria, que me imagino que sabréis que es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, es el médico de cabecera, ¿vale? Entre el 30 y el 50% de las consultas en atención primaria responden a motivos de salud mental. De ahí que esos porcentajes de los que os hablaba antes sean tan relevantes, ¿vale? Así es como estaban las cosas durante la pandemia o hasta el año 2021. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos ahora? Pues recientemente, en el último trimestre de 2023, OCU ha realizado una encuesta, ¿vale?, a más de 2.000 personas de España. Eso significa que son resultados que podemos extrapolar a toda la población española, ¿vale? ¿Qué nos dicen estos resultados? Son autorreferidos, es decir, cómo me encuentro yo, cómo me he encontrado, cómo me he sentido yo a lo largo de X métricas de tiempo, ¿vale? Por una parte, como veis aquí, 6 de cada 10 españoles dice que ha tenido un problema de salud mental en los últimos 3 años. 6 de cada 10 españoles, ¿vale?, de todas las edades. Eso es un 60% de los españoles. Si nos vamos a el último mes, justo el mes anterior a realizar esta encuesta, ¿vale?, nos vamos a que el 50% de la población española dice haber sentido un malestar alto o muy alto. El 50%, ¿vale? Alto o muy alto. Como veis, los gráficos, esto es un dato interesante. Yo me dedico a esto, es un dato interesante porque es un poco contrario a lo que nos encontrábamos antes de la pandemia. El malestar, ¿vale?, es inversamente proporcional, es decir, aumenta conforme la edad es menor. Cuanto más joven soy, peor me voy a encontrar, ¿vale? Que es lo que veis en estos porcentajes de aquí detrás. Entre 18 y 34 años hay un 72% de las personas que refiere haber percibido algún malestar en los últimos 3 años, ¿vale? Vamos a dar un pasito más allá. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque decimos 6 de cada 10 personas dicen, ¿no?, que ha tenido algún problema de salud mental en los últimos 3 años. ¿Qué encontramos? Pues lo que hablábamos antes, los trastornos mentales comunes, los problemas más habituales, más frecuentes en la población española. ¿Cómo qué? Pues estrés, 42%, sueño, 39%, ansiedades, 31%, depresión, espectro de depresión, 24%. Y sigue, y sigue, y sigue. Son porcentajes altos, altos. O sea que casi el 50% de los españoles diga, oye, que es que tengo mucho estrés. Yo creo que son números que cuanto menos nos invitan a reflexionar, ¿no?, o a pararnos a pensar un poquito qué está pasando aquí, de dónde viene todo esto y sobre todo qué vamos a hacer. Porque cuando estas personas van a buscar apoyo, ¿vale?, lo que se han encontrado, han ido a buscar apoyo, estamos en la franja temporal los últimos 3 años, ¿vale? Cuando han ido a buscar apoyo nos encontramos que hay, casi 7 de cada 10 han recibido medicación y casi 6 de cada 10 han recibido una respuesta de psicoterapia, ¿vale? Que recordar que era lo que nos decían las guías de práctica clínica, ¿no?, que era para este tipo de problemas lo más recomendable, lo mejor sería recibir psicoterapia. Bueno, pues el 47% de las personas que han ido a buscar apoyo en el sistema público, en primaria, y han recibido medicación, ¿vale?, ese 47% la ha recibido en primaria, ¿sí? De las personas que han ido a buscar apoyo y han recibido, la respuesta obtenida ha sido psicoterapia, ¿vale?, más de un tercio directamente fue a la privada, ni pasó por la pública, tuvo que ir a la privada. Y quienes fueron a la pública, ¿vale?, recibieron o tuvieron acceso a psicoterapia, que esto lo hablábamos Iciar y yo ayer cuando estábamos ultimando los detalles de esta charla, tuvieron una sesión mensual, ¿vale? Esas eran las frecuencias, una sesión al mes, y ya está bien,
una sesión, bueno, o más, pero quiero decir que poder tener una sesión al mes ya está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con todos estos datos del antes, el durante y el después, ¿vale? Podemos concluir que ha habido un boom por la salud mental. Sí y no, es decir, es un problema. Los datos nos indican que ya había dificultades en la población general en España con respecto a nuestra salud mental. ¿Qué ocurre? Que nuestro umbral, que hemos normalizado el hablar de salud mental, nuestro umbral de aguante, si me permitís, se ha disminuido. Ya no nos vale cualquier cosa, ya cuidarse también implica cuidar nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos encontramos, o desde OCU, que llevamos ya muchos años trabajando en salud mental, cuál es la respuesta que nos encontramos en el Sistema Nacional de Salud? Pues nos encontramos un problema muy serio de acceso. ¿Por qué? Porque no está disponible. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Si tuviera que preguntar por qué no hay recursos, ¿alguien Yo creo que porque no se destinan los suficientes recursos a la salud mental. Claro, ahí está. ¿Y por qué no destinamos los suficientes recursos a la salud mental? Porque la vemos como algo secundario, yo creo que no le damos la importancia que realmente tiene. Y desde gestión, o las personas que tienen que tomar estas decisiones de gestión, si yo no considero algo importante o lo considero, digamos, de segunda división, si me permitís el paralelismo futbolero, ahora que ha terminado la liga, no le voy a dar los recursos, porque esto implica pues una inversión a medio y largo plazo. No es una sola cuestión de poner un hospital más, construir, no, aquí hay que meter y hay que atender y hay que cuidar a medio y largo plazo y además en todas las áreas y en todos los estratos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos encontramos? Cuando nosotros hicimos, o yo, si me permitís en primera persona, hicimos nuestro primer estudio más a fondo de cuál era la atención que se daba, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud, encontrábamos que en España teníamos 6 psicólogos clínicos, ¿vale? Ahora os explico por qué hago este hincapié, por cada 100.000 habitantes en España. Ahora la Sociedad Española de Psicología Clínica nos indica que a día de hoy, 2024, tenemos a 7 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. O sea que igual aquí nos toca una mano de psicólogo, ¿sabes? A todo lo que quizá vamos a poder llegar, ¿vale? ¿Por qué hablo esto de psicólogo clínico? Porque para acceder a... Hay 2 vías, ¿sí? Para acceder, para ser psicólogo clínico, para tener estos recursos en salud mental en el Sistema Nacional de Salud, más allá del propio psiquiatra, ¿vale? Tenemos 2 vías. Para estar en la pública, ¿ok? En el hospital, en el centro de salud mental, tenemos que hacer una formación sanitaria especializada de un psicólogo interno residente, PIR, que si os digo MIR os va a sonar, ¿verdad? De médico. Pues sería el equivalente en psicología al MIR. ¿Ok? Entonces, para tener psicólogos en la sanidad pública necesitamos PIRES. Si no hay PIRES, corrígeme si me equivoco, José María, creo que este año han convocado 250 PIRES, ¿no? En la oposición, una cosita así, para toda España, ¿vale? Para toda España. El Ministerio de Sanidad informaba en su informe anual del Sistema Nacional de Salud del año 2023, justo el año pasado, que lo publicaron en noviembre aproximadamente, que en España en atención primaria, es decir, solo en atención primaria, no entramos en el hospital, no entramos en el centro de salud mental, solo en primaria tenemos a 366 psicólogos clínicos en todo España, en todo primaria de toda España, ¿vale? Así están las cosas, entonces no hay recursos. ¿Qué pasa? Que como no hay recursos, pues las listas de espera son interminables. Antes informaba, os comentaba Iciar, ¿no? De todo lo que hay que esperar, y ella me decía, bueno, en Toledo, una cita, 6 meses, me decía ayer, y yo pues me lo creo. ¿Por qué? Porque miramos, de entrada no tenemos datos de cuál es la atención, digamos, psicológica, psicoterapéutica, cuál es la espera. Tenemos datos de especializada, y especializada solo es psiquiatría, ¿vale? Es decir, es un modelo más biomédico. Lo psicosocial lo dejamos a un lado. Otro factor más por el que no tenemos recursos, ¿sí? Para especializada, en España
los últimos datos de los que disponemos son de la primera consulta en especializada, es decir, salgo de atención primaria de mi médico de cabecera y me envía a especializada, en este caso a psiquiatría, ¿vale? La media en España son de 101 días de espera. Aquí en Toledo tenéis 115 días de espera. Toma ya. Como tampoco tenemos datos, como os decía, específicos de lo que es de psicología clínica, de psicoterapia, ¿vale? El Defensor del Pueblo hizo hace unos años, aglutinó o hizo una petición de datos de forma transversal a todas las comunidades y más o menos pudo concluir que para psicología clínica, para ir al centro de salud mental o para el propio hospital, o si tenías suerte de tener algún psicólogo en atención primaria, tenías entre 1 y 3 meses de espera para la primera cita. Y para sucesivas, es decir, cuando te vuelven a dar una segunda cita, ¿vale?, tenías una espera de entre 40 y 43 días. Y esto hablamos del año 2020, que publicó justo esos datos justo antes de la pandemia, ¿vale? Tercera consecuencia o tercer problema, patologizamos y medicalizamos. Bajamos los umbrales, porque yo voy a primaria y no me permite gestionar cuáles son mis problemas. Todo se califica como un problema de salud mental. Yo no tengo una dificultad, no me enseñan con esas herramientas psicoterapéuticas a gestionar mi ansiedad o a gestionar mi estrés. Me dan una benzodiazepina habitualmente y a funcionar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, España es líder mundial en el consumo de benzodiazepinas, mundial, ¿vale? Tenemos los datos de 2022, tenemos los datos de 92 dosis por 1000 habitantes al día de benzodiazepinas. Eso supone 5 puntos más con respecto a 2019. Pero nos vamos a los antidepresivos y tenemos a 96 dosis por 1000 habitantes día en 2022, que supone, ojo, 14 puntos más con respecto a 2019. Pues esa es la situación. Perdón, al revés, aquí. ¿Qué es lo que pide OCU? ¿Qué es lo que ha hecho OCU? Pues de entrada, además de desarrollar distintas investigaciones, abrimos la campaña que tenéis a nuestra espalda, que estuvo abierta durante aproximadamente 2 años, ya la cerramos, pero bajo cuyo paraguas estamos, por ejemplo, desarrollando esta acción a día de hoy. Es decir, aunque esa campaña haya sido cerrada, nosotros nos seguimos movilizando. ¿Cómo? Pues con este tipo de jornadas, con nuestros compañeros de PAM, que también se han reunido con consejeros de sanidad, se han enviado las cartas correspondientes y las peticiones correspondientes al Ministerio de Sanidad, la última recientemente, hace un mes aproximadamente, arriba abajo, por ahí, ¿vale? Esa es una de las cosas que hemos hecho en OCU. En campaña política, además fue uno de los que se incluyó en las campañas políticas de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, hablo aquí, fue una petición de más y nos la prometieron, nos dijeron que sí. Exacto. Las promesas en periodo electoral. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos, ¿no?, con esas acciones? Pues lo que pedíamos era triplicar el ratio de psicólogos clínicos por habitantes, llegar a la media europea, que era 18 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. De momento hemos subido de 6 a 7, ya es algo, ¿no? Ya tenemos, pues no sé, la otra mano del psicólogo. Pedíamos también ampliar el número de plazas que se convocaban de PIRES, ¿vale?, y que esos PIRES se absorbieran, que los absorbiera el propio Sistema Nacional de Salud. Y por encima de todo, lo que solicitábamos era una atención de calidad, como con psicólogos clínicos en los servicios de primaria, en todos los centros de atención primaria del territorio nacional. Estamos en ello. ¿Por qué? Porque, aunque tengo que decir que Castilla-La Mancha no es una de las comunidades que tiene implantado un modelo de atención a la salud mental en primaria de forma transversal, como tampoco Castilla-León, Extremadura, ni el País Vasco, Aragón está en ello, el resto de comunidades sí que hemos conseguido, entre otros agentes y entre otros factores, OCU ha contribuido que el resto de comunidades autónomas esté incorporando los psicólogos clínicos a su propia plantilla ya regular
de atención primaria, ¿vale? Otra de las acciones que hemos desarrollado ha sido con el Consejo General de la Psicología de toda España. Nos unimos y firmamos un manifiesto en el que pedíamos una atención de calidad. ¿Cuál? La que os hemos explicado previamente, con más recursos, con menos listas de espera y con una respuesta acorde al problema que tenemos delante, es decir, con una respuesta psicoterapéutica, que no patologice y que no medicalice. ¿Vale? Esa es una de las áreas, ¿no?, de nuestro trabajo que seguimos insistiendo en ella y seguiremos insistiendo en ella en las siguientes, sí. Seguiremos, no vamos a parar. ¿No? Exacto. Pues hasta aquí. ¿Tenéis algún comentario, alguna cosa que nos querríais comentar, aportar, alguna experiencia, algún punto, alguien que ha tardado todavía más de 6 meses en conseguir, como me decía Isier, en conseguir una cita en la sanidad pública aquí en Castilla-La Mancha? ¿No? Al principio sí, al principio tardas mucho. Sí. La primera cita. Una vez que te manda el médico de cabecera al psiquiatra, sí, te dan muchísimo tiempo, y para un psicólogo de un mes nada, no, son sí, 4 o 5 meses. Sí. Como poco, ¿verdad? Como poco. Y lo que dices, además, para la segunda cita, por lo menos 6 meses más. O sea, que realmente no estás yendo a un psicólogo, no, porque no te sirve de nada el estar hablando con una persona media hora para a los 6 meses volver a hablar con esa misma persona media hora, ¿no? Eso es. No sirve Correcto. absolutamente de nada. Correcto, eso no es una asistencia de calidad. Si damos un paso más, ¿vale? Y nos vamos bueno, pues uno de esos colectivos que más nos preocupan, como son los más pequeños, los jóvenes y los menores, ¿vale? Entramos en el mundo digital. Si ya nos encontramos con esa respuesta, ¿no?, en el área de salud mental, entramos en el entorno digital, entramos en el mundo de las redes sociales, ¿vale? Y Iciar me dice, pues, sí, la que tenemos por delante, seguro que si no tenéis hijos, tenéis sobrinos, nietos, ¿no? Adolescentes alrededor. O adolescentes alrededor, ¿no? O por cuestiones quizá de trabajo, ¿verdad? Y sabréis o habréis notado, habréis percibido cómo a raíz también de la pandemia se habla más o somos más conscientes, ¿no?, de cuál es el bienestar en la salud mental de los más pequeños, que hablamos de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, ¿verdad? Y en los últimos meses mucho se está hablando de cuál y cómo puede ser la influencia de las redes sociales sobre el bienestar y la salud mental de los más pequeños. ¿Es así o no? ¿Os suena? Esto no os suena chino, ¿no? O sea, esto es algo que... Vale. Ahora bien, ¿es cierto todo lo que se dice? ¿Es cierto todo lo que escuchamos, todos estos titulares, ¿no?, que vemos de uso Instagram, desarrollo una anorexia nerviosa? No. Quizá, ¿no?, ni tanto... En el término medio está la virtud, que me decía a mí mi madre, ¿no? Un poco por ahí. Pero ¿qué es lo que sí que se suele decir o qué es lo que... las dudas más frecuentes, ¿no? El uso de redes sociales provoca problemas de salud mental. El uso de redes sociales es una adicción. Bueno, hay quien nos dice que sí, y hay quien habla en estos términos, y de hecho también hay quien escribe en estos términos, ¿no? Como veis aquí, ¿vale?, aquí detrás, yo he puesto algunos logos, solo algunos logos de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes, ¿vale? En este caso, y para lo que el tema que tenemos aquí, las redes sociales que más nos importan, ¿vale?, porque también son las que más utilizan los menores, son las redes sociales que llamamos que están basadas en imágenes, como que Instagram, por ejemplo, que son todo post de imágenes, ¿sí?, o TikTok, que tenemos aquí el logo, pero también está, por ejemplo, Snapchat, ¿vale? Twitter o Facebook, ya los jóvenes o los más jóvenes, hablamos los últimos millennial, generación Z y la siguiente generación que todavía no ha sido bautizada, pero poco le queda, utilizan más este tipo de redes sociales, sobre todo YouTube, que también es una red social basada en imágenes, ¿sí?, TikTok e Instagram, ¿vale? Además de WhatsApp, pero que eso ya lo utilizamos todo y casi que como vía de trabajo. Totalmente. Incluso diría, ¿no? Total, ¿verdad? Entonces vamos... ¿Qué pasa? ¿Por qué nos preocupa tanto los menores en las redes sociales y no un adulto? ¿No?
¿Por qué? Porque los menores sí que es un colectivo que es más vulnerable, en general, en cualquier contexto, pero en el entorno online los menores son más vulnerables por 3 factores. El momento de desarrollo en el que los menores se encuentran implican que tienen una falsa sensación de seguridad, es decir, pueden con todo y lo controlan todo, ¿no? Y además así con este tono, ¿no? Que parece que se están comiendo el mundo, ¿no? Es el momento, la etapa en la que su autoconcepto y su autoestima se está desarrollando. O sea, un día están aquí y se comen el mundo, y otro día están ahí que no salen de debajo de las sábanas y no sabes ni qué pasa, ni qué hacer, o de repente te adoran y de repente te odian. ¿Y por dónde lo cojo? Porque no sabes por dónde te va a salir cada día, ¿verdad? 3. Es la etapa en la que ellos están más expuestos, por lo que os comentaba previamente, a la presión grupal, a la aprobación del grupo, a la valoración externa, ¿vale? Que los demás le gusten, o sea, gustar a los demás, quiero decir, perdón, sentirse aprobados y sentirse valorados por los demás es fundamental para ellos, pero no vale que tú, como su madre, su tía, su prima, lo hagas, no, tiene que ser el grupo de iguales, la gente que se mueve en sus mismos códigos y por sus mismos lugares, ¿sí? Entonces este es el caldo de cultivo con que nos encontramos, en donde en un entorno, las redes sociales que están basadas en imágenes, ¿qué es lo que hacen estas redes sociales? Generan contenido, ¿sí? Que, digamos, actúa o incide sobre esa línea de flotación de los más pequeños, que es su propia imagen y su propia valoración externa, ¿sí? Y generan un contenido en el que el usuario, ¿vale?, es tanto el generador del contenido como el recipiente de ese contenido, ¿vale? Porque vas y vuelves, ¿sí? Entonces yo os preguntaría, ya me habéis dicho, pero bueno, lo tengo aquí apuntadito para haceros la pregunta. ¿Hay una adicción a las redes sociales o no? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Así, voz alta. Sí, vale. Vale, pues yo os diría, vamos a cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque ¿de qué es lo que se habla la literatura científica y en el contexto quizá más profesional, ¿no? ¿Dónde nos movemos los profesionales? En el tipo de uso que hacemos de las redes sociales. Cuando yo hablo de una adicción, yo pierdo el control. Cuando hablo de una adicción, de alguna forma demonizo ese objeto o esa acción o esa sustancia que genera esa adicción, ¿vale? Y yo pierdo el control, porque algo que tiene una adicción es que yo no tengo control sobre ello. Si yo hablo del tipo de uso que realizo, el control está en mí. Y yo no estoy demonizando una herramienta que necesitamos, que es útil y que aporta, y además esto ya está demostrado científicamente también, aspectos o cuestiones positivas, ¿sí? Como que nos permite descubrir cosas nuevas, nos permite mantenernos en contacto con personas que viven o que por lo que sea no están en Toledo ni en Madrid, sino que están en Singapur, porque están trabajando en Singapur, ¿no? Nadie se preguntaba o nadie se cuestionaba el papel de las redes sociales durante el confinamiento, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues porque con esas redes sociales, con esas videollamadas por WhatsApp o por Skype o las recetas maravillosas, y hablo ya en primera persona, que colgaba David Muñoz en su Instagram y que luego tú estabas en casa encerrado e intentabas emular lo que hacía David Muñoz, era maravilloso. ¿Veis cómo depende del cristal con el que se mire el tipo de uso que yo realizo, ¿no? Y si yo puedo realizar un uso más saludable o un uso más desfavorable, el control está aquí y por tanto yo puedo hacer algo con eso. ¿Sí o no? Yo como adulta lo puedo hacer, pero un adolescente puede aprender a hacerlo y un niño también puede aprender a hacerlo, ¿vale? La cuestión es aprender, ¿sí? Y pasar esa etapa, esa meseta, ¿no?, que es la adolescencia, que es dura. En unos casos va a serlo más, en otros menos, pero hay que transitarla también y para ello les podemos acompañar. Luego veremos algunas pinceladas, algunas herramientas sobre cómo facilitar ese uso saludable de las redes sociales, ¿vale? Por tanto, ¿hay una relación entre salud mental
de los jóvenes, y en este caso también de los adultos, y el uso de redes sociales? Sí, hay una relación, ¿vale? Ahora, no es una relación causal, es decir, uso de redes sociales no equivale a problema de salud mental. Uso de redes sociales abusivo o problemático, ¿vale?, incide, refuerza, potencia determinados síntomas o problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque la evidencia, hay evidencia, se han escrito y se están escribiendo ríos de tinta, y la evidencia apunta maneras, podríamos decir, hablando así coloquialmente, pero todavía es poco concluyente. ¿Qué es lo que sí se está viendo? Que un uso abusivo o un uso problemático de redes sociales fomenta sintomatología de ansiedad, de depresión, estrés, problemas de sueño, sedentarismo, por tanto obesidad, aislamiento social, porque claro, si estoy todo el día en mi habitación encerrado debajo de las sábanas y dale que te pega el móvil, ¿qué contacto real voy a tener? ¿No? Y ya otros problemas, ya trastornos como tal, de manual, ¿no?, trastornos mentales graves, entraríamos en el espectro de trastornos de la conducta alimentaria, anorexias, bulimias, ¿vale? Y en el espectro de, este os va a sonar un poquito menos, el trastorno dismórfico corporal, ¿vale? Trastornos de la conducta alimentaria, creo que todos nos tenemos más o menos claro, ¿no?, por dónde se mueve. Dismórfico corporal, que suena fatal, pero nos gusta poner esos nombrecitos a los psicólogos, nos va. ¿De qué va este trastorno? Pues es un espectro que vamos de ese aspecto, ese defecto, podríamos decir, lo pongo entre comillas, ese defecto, por ejemplo, lunar que tenemos, que no nos gusta, ¿vale?, a el extremo de me voy a operar para quitarme este lunar, porque todo lo que me estáis mirando es el lunar, y Lucía se convierte en un lunar y Lucía se queda en casa porque lo único que van a ver es el lunar. Pero de ahí nos podemos ir a que si mis piernas son así guasao, que si tengo tripa, que si mido X, que si no musculo, que si me cuesta adelgazar, que si no tengo el pecho, la talla de pecho suficiente, ¿vale? Esto cuanto más lo llevemos al extremo, más nos ponga un palo en las ruedas, nos dificulte desenvolvernos o vivir en nuestro día a día con la mayor normalidad posible, ¿vale?, más nos estaríamos acercando a ese posible trastorno dismórfico corporal, ¿vale? No os quedéis con esta etiqueta, aunque seguramente os quedaréis por lo mal que suena. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de casos extremos, ¿vale? ¿Sí? Pero ahí está, ¿sí? Si seguimos profundizando un poquito dentro de este último espectro de conducta alimentaria, ¿vale? Comer, ya no solo no comer, es comer sano, es solo comer sano, es dejar de comer determinados alimentos porque puede ser que tenga algún plástico o que tenga alguna micotoxina o que no sea, bueno, pues que no sea sano, que no sea bueno para nosotros comer, por ejemplo, pues un entrecot con patatitas, maravilloso. No, pues no, porque no es sano, ¿no? Nos vamos a... bueno, tienen las dos caras de la moneda, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que hoy en día, en la era digital en la que nos desenvolvemos todos, las redes sociales ya son un agente socializador más, ¿vale? Quiere decir esto que yo me socializo, mi manera de entrar en el mundo, de entender el mundo, de formar parte del mundo y de darle forma a ese mundo, ¿vale? Las redes sociales son un factor fundamental, como lo fue cuando yo era más pequeña, la televisión, o como lo fue la época de mis abuelos, la radio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso es una relación bidireccional, ¿sí? Esas redes sociales o esos agentes socializadores también me dan forma a mí como persona, a mí a lo que me interesa, ¿sí? En mi época, por ejemplo, teníamos la Super Pop. La mía también. La tuya también, pues te miro por de la misma quinta. Ahí está. Y la Super Pop, que salía en la portada de la Super Pop, pues era el actor de turno estupendo. A día de hoy tienes el youtuber sí. O la influencer, ¿vale? Son códigos distintos. Estamos hablando de lo mismo, porque la etapa de la adolescencia es penar por el desierto, es la misma, pero en códigos distintos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en redes sociales tenemos menos control. Todo se mueve mucho más rápido, pero muchísimo más rápido.
Y lo que hoy está en boga, o lo que hoy, por los canales por los que se mueven hoy los jóvenes, dentro de un año es fácil que sean otros, o a otros ritmos, ¿sí? Entonces, esa relación de mi imagen corporal en redes sociales va más allá de la autoestima, ¿sí? La imagen corporal, ¿qué es? Es cómo yo me veo, es cómo yo me siento, es cómo yo me pienso, es cómo yo me percibo. ¿De dónde sale esa imagen corporal? Pues de todos esos agentes socializadores, que son redes sociales, pero también es la prensa, la superpop de nuestra época, ¿vale? Pero también son los papás, también es el cole, también son organizaciones pues, más macro, como puede ser, por ejemplo, OCU Salud, que es un agente de salud social, ¿vale? Recibimos información desde el contexto, un entorno de lo más cercano a nosotros, a lo más amplio, ¿sí? Y esto no solo conforma mi autoestima, también conforma o también va a influir una pobre imagen corporal, una baja satisfacción corporal, lo que podríamos llamar insatisfacción corporal, ¿vale? Se asocia con, a ver si os suena, ansiedad, depresión, ¿y cuál era el tercero? ¿Y qué más? El sueño. Y el sueño, el estrés y el sueño, es decir, problemas o trastornos mentales comunes, ¿sí? Ahí es donde está, digamos, yo diría quizá la gravedad del asunto. No lo llamaría problema, pero sí la gravedad del asunto, la razón por la cual tenemos que estar atentos a qué se cuece, qué se está moviendo en redes sociales y cómo ayudar a los chavales a aprender a hacer un uso saludable de las redes sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Efectivamente hay una correlación entre el uso de redes sociales y nuestra imagen corporal. Correlación implica que una cosa influye sobre la otra, que A influye sobre B, ¿vale? Puede ser que un A suba, B sube, o al revés, A sube, B baja. En este caso la relación la llamamos inversa. ¿Por qué? Mayor uso de redes sociales, peor imagen corporal. Menor uso de redes sociales, mejor imagen corporal, ¿sí? Esto hablamos de evidencia en relación con jóvenes, adolescentes y preadolescentes, ¿vale? Que es sobre quién más se han centrado, los colectivos sobre los que más se ha centrado los distintos estudios y experimentos que se han hecho hasta ahora, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con matices. Porque como no, los psicólogos nos movemos en el mundo de los grises, entonces ponemos matices. Hablamos de una correlación que no es una causa, ¿vale? Y sobre la que todavía nos falta mucha información. ¿Cómo qué? No sabemos si hay determinados rasgos de personalidad que influyen sobre esa correlación. No sabemos si hay determinados estilos de educación que influyen sobre esa correlación, ¿vale? No sabemos, por ejemplo, qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, yo no me encuentro bien conmigo misma, con mi imagen corporal, me meto en redes sociales para sentirme mejor. O al revés, como me meto en redes sociales, yo no me veo bien. Y eso es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de abordar el problema, a la hora de pedir, como ya hemos estado pidiendo desde OCU, a las distintas organizaciones y empresas, pedirles que tomen medidas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? No es una mera cuestión de tiempo. Paso mucho tiempo en redes sociales, mi imagen corporal es peor. No. Influye tanto el tiempo como qué hago en ese tiempo. Yo puedo estar 5 horas en redes sociales y estar viendo vídeos, como por ejemplo uno de mis sobrinos, no sé por qué, le encanta ver vídeos de construcciones. Tiene alma de arquitecto. No es lo mismo eso que estar 1 hora en redes sociales viendo consejos sobre dietas para adelgazar. Una niña de 12 años. Fijaros, 5 horas, 1 hora, no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Vale? La intensidad de uso refiere intensidad de uso y un uso activo, es decir, cuanto más yo interactúe con esa red social, ese perfil, el youtuber, el instagramer, el influencer de turno que tenga al otro lado. Cuanto más edite yo esa imagen, cuantos más filtros les pase para parecer y estar estupenda, ¿vale? Cuanto más ese tipo de uso yo realice, ¿vale? Más
más va a influir de forma negativa sobre mi imagen corporal. ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿El género? Es decir, ¿chicos o chicas? ¿Diríais que esto influye más sobre los chicos o sobre las chicas? Las chicas, ¿qué más? ¿Alguien que me dice que ni fu ni fa? Yo creo que la imagen corporal en las chicas. Las chicas, ¿qué más? Yo creo que por igual. Por igual, pues efectivamente, la evidencia es súper contradictoria. En general las mujeres tendemos a sentirnos, percibirnos, digamos, peor, nuestra imagen corporal, en general, al margen de que lo hagamos en redes sociales o lo hagamos aquí en 3D. En general, pero cuando abordamos la influencia de las redes sociales sobre nuestra imagen corporal, vemos que tanto chicos como chicas se van a ver influenciados. ¿Sí? Curioso, ¿no? Sí. En este caso, esto es importante porque igual pensamos, bueno, yo tengo chicos, yo tengo hijos, yo tengo adolescentes chicos, no me tengo que preocupar tanto por esto. Sí, hay que trabajar sobre el tema. ¿Tengo hijas? También. ¿Vale? Siento deciros que no hay salida, o sea, hay que pasarlo. Exacto, hay que pasarlo. ¿Vale? Para ir avanzando, así están las cosas. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿O algún comentario, algo que queréis aportar? ¿No? Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque yo os puedo decir, hay que fomentar un uso saludable de las redes sociales, hay una correlación entre mi imagen corporal y el tipo de uso de red social que yo hago. Vale, pero ¿con esto qué hago? En general, ¿vale? 3 tips generales. 1, recordar que somos modelos, ¿no? Si yo estoy en casa, en la cena, chequeando LinkedIn, pero a mi hijo le pido que en la cena no chequee TikTok, le estoy enseñando todo lo contrario, ¿no? Recordar que somos modelos, ¿vale? 2, establecer límites claros, coherentes y consecuentes. Es decir, si en la cena no hay móviles en la mesa, en la cena no hay móviles en la mesa para todos. ¿Vale? ¿Sí? Y el tercero, de forma muy generales a los más pequeños, las recomendaciones de distintas guías es que no tengan acceso a los teléfonos móviles, móviles, pantallas, tablets, PCs, hasta los 2 años, ¿vale? Digo los más pequeños, me refiero a bebotes, Bebés y niños de 2 años, ¿sí? Sí. ¿Vale? Ahora, de forma particular, de forma más concreta, ¿vale? Límites de horas, de días y de zonas. Se recomienda que al menos 30 minutos antes de irse a la cama, nada de pantallas para adultos y para jóvenes, ¿vale? Al menos 30 minutos, ¿sí? Acordaros de ser consecuentes, acordaros de ser modelos, ¿sí? Horarios o zonas de la casa, en la cocina o en el comedor, por ejemplo, no hay pantallas, ¿vale? O mientras estamos viendo una peli los viernes por la noche, no hay móvil. Estamos viendo una peli el viernes por la noche, todos juntos, ¿sí? Por ejemplo, en la habitación, en el dormitorio, móviles fuera. Por ejemplo, doy un ejemplo. No hay que seguirlo a pies juntillas, pero sí establecer determinadas zonas, limitaciones, ¿sí? Controles parentales, formaros e informaros en OCU, en el área de consumo familia o por un internet seguro, ahí tenéis mucha más información sobre controles parentales y cómo hacer un seguimiento de las aplicaciones que los niños utilizan, ¿vale? ¿Sí? Vale. Acordaros, o en la medida de lo posible, intentar mantener un equilibrio entre la vida online y la vida offline. Si para nosotros adultos utilizamos si yo os preguntara cómo os habéis enterado de esta charla, seguramente que me diríais, o bien lo habéis visto por redes sociales o bien os ha llegado al correo electrónico. Si buena parte de vuestra vida, de vuestro trabajo, de vuestras compras, de incluso hasta los desplazamientos, si hacéis un Uber por la aplicación, se mueven a través del móvil, para los chavales es todavía mucho más allá. Su forma de socializar es a través de las redes sociales, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en mente.
¿Para qué? Primero, para comprenderles. Segundo, para fomentar ese equilibrio online y offline, ¿sí? Y siempre desde o con la comunicación, hablando con ellos, estar disponibles, preguntarles, que nos cuenten. Cada uno a su ritmo, con sus códigos, nos va a hablar, ¿sí? Y para terminar, os traía algunas dudas, algunas preguntas, bueno, pues las más frecuentes, ¿no? ¿Cuándo empezaríais vosotros una educación digital? ¿Realizaríais una educación digital con los más jóvenes? ¿Con los nietos, los hijos, los sobrinos? Pues Sí. ¿Cuándo? Cuanto antes, perfecto. Esa es la respuesta, cuanto antes. Recordar que es mejor evitar las pantallas por debajo de los 2 años, pero cuanto antes. Cuanto antes es poco a poco, progresivamente, que vayan adquiriendo esa independencia. Al principio yo me siento contigo y te enseño, y mira, aquí estás viendo esto es YouTube, y aquí estás viendo el vídeo de los gatitos de YouTube, que luego te lo invade todo, ¿no? Cómo establecer o cómo fijarse en el, uy, es que llevamos media hora viendo vídeos de gatitos, porque ahí entras y es un pozo sin fondo, ¿no? Sí. Acompañándoles y, digamos, cometiendo, entre comillas, esos errores con ellos, estando con ellos, explicarles, que ellos sepan qué es lo que están haciendo, porque si no, van a aprender solos, obviamente, pero si queremos que hagan un uso razonable, un uso saludable, ¿vale? Hay que acompañarles, hay que estar con ellos, ¿sí? Y estar es estar, como estamos diciendo y yo, de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Sí? ¿A qué edad se abrirían un perfil de redes sociales? Con 12 o 13 años. Vale, ¿a qué edad le permitiríais? 18. 18, me dice por aquí. 16, 12, 13 años, 18, ¿más? A ver, es que es la influencia de la No, sociedad. pero Es con que 12 o 13 años ya lo manejan ellos. Sí, Bueno, sí, y antes- y nos dan sopas con ondas a todos. Sí. y sí, antes, Totalmente. pero perfil social quizá más adelante, es que eso es complicado. Esto es muy complicado y esto responde mucho a cuál es, digamos, el estilo educativo o las pautas que yo como padre o como madre quiero tener sobre mis hijos, mis sobrinos o mis nietos, ¿vale? No hay una edad todavía, no hay una edad oficial. Desde OCU abogamos porque sea establecer un mínimo de 14 años para abrir tu propia red social, ¿vale? ¿Por qué 14 años? Pues porque el reglamento o la Ley General de Protección de Datos lo que establece es que para yo poder acceder a que se utilicen mis datos personales tengo que tener al menos 14 años, ¿vale? La realidad es que con el permiso parental hay chavales que con 12 o 13 años efectivamente se abren esa red social, ¿vale? Yo creo que ha sido el Ministerio, hace unas semanas se estaba trabajando por plantear los 16 como la edad mínima, ¿vale? Aquí nos podemos dar una respuesta contundente porque todavía no hay una legislación, digamos, cerrada en ese sentido, pero desde OCU abogamos que al menos 14 años. Vale, por debajo somos muy pequeñitos todavía para funcionar con autonomía, ¿sí? Pero si el padre es lo consciente. El acceso al teléfono también es el principal problema que veo yo. El acceso al teléfono, ¿cuándo, no? Claro, es que ahora, por ejemplo, yo te hablo por Toledo, que es lo que conozco, es muy típico con las comuniones, El móvil. el móvil. O sea, me parece excesivamente temprano para que ya un niño de 9 años, que aquí se hacen las comuniones con 9 años, en Madrid es con 10, pero es que aquí en Toledo es con 9, tenga acceso a un dispositivo con Todo. todo. El mundo ahí. Esto aquí... Entiendo que también es muy importante los sistemas de verificación de edad. Sí, Las claro. cosas que nosotros- También hemos pedido. Porque claro, TikTok puede decir, vale, la edad mínima para abrir tu perfil en TikTok es en los 13 o en los 14. La edad que TikTok marca, pero no hay un sistema de verificación. Claro. Efectivamente. Y nosotros lo hemos comprobado, que Sí, tú sí. puedes abrir un perfil engañando. Claro, perfectamente. Con lo cual, eso es una cosa fundamental. No tiene sentido hablar de edades mínimas si los sistemas de verificación no son fiables. Efectivamente. Efectivamente. Esa es otra de las cuestiones que desde OCU hemos solicitado
bueno, a las administraciones por una parte y con el ánimo de que también responsables de bueno, pues, las redes sociales, las empresas que gestionan las redes sociales también tomen cartas en el asunto, ¿no? Que se establezcan esos criterios o esa edad mínima, que se establezca esa verificación de edad, que se informe. Nosotros hemos pedido que cuando esas imágenes que ven los chavales en las redes sociales de TikTok o Instagram, que están altamente editadas, es decir, que les han pasado todos los filtros que había en el mercado, ¿vale? Y son las imágenes con las que los chavales se comparan o con las que ellos se miden, ¿vale? O a través de las cuales van a obtener esa valoración tan importante, que haya algún tipo de aviso, que haya algún tipo de información de esta imagen ha sido adulterada, esta imagen ha sido editada, que lo sepas, ¿sí? Pero como hablábamos al principio, claro, si el control, si hablamos de un uso abusivo, de un uso problemático o de un uso saludable o razonable, al final el poder o el control sobre ese tipo de uso que hago lo tengo yo, ¿no? Yo como adulta o yo como papá, mamá, que puedo enseñar a mis hijos. Yo tengo el poder para decidir o intentar manejar que mis hijos, retrasar la edad en la que mis hijos acceden a un dispositivo por primera vez. O si la presión social de ese niño no le queremos aislar tanto, si queremos manejar o jugar hasta cierto punto, ¿no?, con esa presión social, podemos aplicar esos límites de los que hablábamos antes. Tú puedes tener este móvil, lo puedes utilizar los fines de semana, o no te lo llevas al cole, lo dejas en casa y lo puedes utilizar una hora de 6 a 7 todos los días de la semana, y se acabó. Y antes y después ese móvil lo tengo yo. Y antes y después hay una serie de controles parentales y hay una serie de otros controles que a mí me informan, a mí me avisan de, oye, mi hijo está utilizando el móvil. Sí. Que se ha ido al escondite secreto, no tan secreto, y ha encontrado el móvil y se lo ha llevado a la habitación, ¿vale? Sí. Es decir, tenemos herramientas, tenemos margen, ¿vale? Como padres o como adultos, ¿vale? Y luego otras organizaciones como OCU, que estamos intentando mejorar el cuidado, mejorar la protección a los menores en el entorno digital. Pero yo no quería terminar el día de hoy sin abordar dos cuestiones. Una es, ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo? Que esta me parece, hablábamos antes, es fascinante. ¿Cuánto tiempo es demasiado? ¿Cuánto tiempo online es demasiado tiempo? ¿O cuánto tiempo en redes sociales es demasiado tiempo? ¿Cuánto me diríais? Más de una hora. Más de una hora, wow. No. Vale, ¿qué más? Yo el otro día me sorprendí porque vi que hay una aplicación que puedes ver cuánto tiempo has estado utilizando, y vi que en un día 4 horas, y me pareció horrible. Dije, ¿en serio? ¿4 horas? No me lo puedo creer, me pareció una barbaridad. Al margen del trabajo, ¿eh? El trabajo no cuenta. Ah, bueno, claro. Eso es, el trabajo no cuenta porque ya hemos dicho que lo... Trabajando no- Eso es. Una hora, 4 horas, ¿qué más? Depende de dónde te metes. Ahí abrimos otro melón, ¿no? Pero así, si pudieras decir así un número. 10 minutos. 10 minutos ya es demasiado. Vale. ¿Qué más? Como os decía antes, que a los psicólogos nos gusta meternos ahí en harina y esos grises, ¿vale? Un par de datos os doy, y estos estudios europeos, ¿vale? Los jóvenes europeos, que eran de 16 a 25 años, corrígeme José María si no me equivoco, pasan de media, jóvenes europeos, de media en internet al día, 6 horas. 7 horas, de media al día. Más que para dormir, casi. Madre Una mía. media, eso es una media, ¿vale? Jóvenes europeos, es una pasada. Y eran, si no recuerdo mal, 4 de cada 10 jóvenes europeos realizaba un uso problemático de internet. Es que ese es el que veo yo el problema. Puedes estar mucho tiempo metida en internet, pero estar viendo cosas interesantes que no te perjudican. Y puedes estar una hora viéndolo y estar viendo cualquier guarrería por ahí. Claro. Que te está destrozando Por eso la mente. educación temprana desde el primer minuto, como apuntaba antes la compañera, es fundamental, ¿vale? No hay un consenso como tal establecido. Desde OCU nos hemos posicionado, nosotros a nivel técnico, nos hemos posicionado que distinguimos, hacemos un uso razonable o saludable, podemos hacer un uso problemático, ¿vale? Y luego vamos a hacer un uso abusivo, ¿ya? Abuso, ¿vale?
El uso problemático estaría para nosotros en OCU, quiero decir, por encima de las 3 horas al día, no trabajo, de ocio, ¿vale? No trabajo, y por encima de las 5 horas, ¿vale? Al día estaríamos realizando un uso abusivo, estaríamos abusando, ¿vale? En cuestiones de tiempo, por ejemplo, hay estudios que indican que si reducimos 1 hora de uso de redes sociales o internet al día, perdón, 1 hora de uso de redes sociales o internet al día, 1 hora menos, ¿vale? Puede llegar a reducir por la mitad todos esos síntomas de los que hablábamos al principio. Esos síntomas de ansiedad, depresión, estrés, sueño, lo puede llegar a reducir a la mitad, ¿vale? Por eso es tan importante hacer una autogestión y enseñar a los chavales a hacer una gestión del tiempo como de los contenidos a los que acceden, ¿vale? Y para eso les tenemos que poner no solo límites de tiempo, límites de zona, sino acompañarles, informarles, enseñarles, utilizar ese tipo de apps que te salen, pues esta semana has utilizado tantas horas el dispositivo, has caminado tanto y has... Sí. Que nos devuelva ese tipo de información para que seamos conscientes y trabajar un poco en favor o en pro de la autogestión, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Por supuesto. Tenemos un compañero al fondo, sí. Yo veo la soledad de los chavales en casa. La soledad, sí. Sí. ¿Por qué? Porque la madre trabaja, el padre trabaja. No es como antes, que era un núcleo familiar totalmente diferente a la sociedad que hemos creado. Y entonces no hay control. Cierto. Y también el acceso Es que muy tienen. difícil hacer un control tal y como están sí, los trabajos, la sociedad de hoy en día. Absolutamente cierto. En cuanto a la gente joven, porque nosotros estamos ya en una edad que estamos en un teatro del río y tenemos más cosas de todo. Pero la gente de 15 años, de aquí a 10 años, ¿quién va a ser? ¿Quiénes son? ¿Quién van a ser? Ya. Claro, A los niños pequeños los ves normalmente que su madre, para que no llore, en el carrito, con 6 meses o 3 meses, les ponen la pantallita. La pantallita para que se callen los niños. y se callan, claro, porque Sí, se claro. quedan como... Pues hay ¿verdad? adaptadores y todo para el carrito, para el móvil, que ya me quedé alucinada el otro día. Se ponen es un adaptador para poner en el carro, y para poner el móvil. Sí, lo vi el otro día a una persona y dije, ya, esto me parece ya como... Esto es bidireccional al final, es muy difícil estar con el niño o con el bebé, que no llore, acompañarle, intentar sacar el tiempo cuando llegas de trabajar, de esas jornadas maratonianas. Es muy, muy, muy complejo. Es muy difícil y el no hartarse, el no decir venga hasta aquí. En el término medio está la virtud, nunca jamás, ningún día, ¿vale? Hay días que lo vamos a necesitar, hay días que nos va a venir bien, ¿no? A mí me hacían, por ejemplo, una consulta a título profesional. Oye, es que el niño chiquitito, de 3 años o así, cuando viajamos en coche, que hacemos viajes largos, si no le pongo una pantalla, si no le pongo Peppa Pig y tal, es que no hay manera de viajar. Digo, bueno, es que eso ya es supervivencia. Claro, total. No decirnos, es que no puede ser porque van a ser 3 horas. No, ahora si yo no juego al fútbol, no salgo a jugar a las canicas o a lo que es las canicas del siglo XXI, si mis amigos son virtuales, exclusivamente virtuales, si paso 6 horas, 7 horas solo en casa, antes de que lleguen mis padres o mis abuelos o mis tíos, ahí es cuando podemos poner encima de la mesa las distintas piezas e intentar hacer algo con ellas, contando con que es difícil, con que tenemos nuestros propios límites también, como adultos, como humanos, como padres. Y hay momentos en los que vamos a necesitar nosotros también desconectar y decir, quédate con el móvil, que yo me voy a duchar, aunque sea. Exacto. Supervivencia. Exacto, supervivencia también es importante, ¿vale? Entonces, José María quería comentar algo. Eran un par de reflexiones, pero estrictamente personales, ¿no? Primero, creo que todos tendemos a infravalorar, a infraestimar el tiempo que pasamos nosotros mismos. Como adultos. Yo sí. Que Instagram, que te da cuánto has pasado esta semana,
te sorprendes a ti mismo. Muchísimo. Pero si yo me he dedicado solamente a chorradas y he estado un montón de... Infraestimamos. Luego, respecto al tiempo que pasamos delante de las pantallas, yo creo que también hay que relativizar un poco. Yo soy cincuentón y pertenezco a la generación de la televisión. Ahora los niños ya no ven televisión. Pero nosotros, entonces yo recuerdo allá por los años 80, la gran preocupación era el tiempo que pasaban los niños delante de la pantalla de la tele. Y además, si estábamos muy cerca, nos venía, no, tan cerca de la tele, no, que te vas a quedar ciego, ¿no? O sea, había una serie de cosas, ¿sabes? El gran fantasma era la tele. Y pasábamos muchas más horas de las que nosotros mismos tendemos a recordar que pasábamos delante de la tele. Y bueno, y aquí estamos los cincuentones, más uno mejor y otro peor, pero tampoco creo que la televisión en aquellos años generara la situación tan terrible que algunos anunciaban. Por eso digo que hablar de tiempo delante de pantallas a veces no es tan... es más la calidad. Eso es. El contenido. Lo que ves. La cantidad. Yo creo que también. Y aprovechar otra de las cuestiones que, yendo aquí, otra de las cuestiones es, recogiendo esta idea que aporta José María, ¿no? De la calidad también, ese tiempo de pantalla también puede ser tiempo en familia. No solo la peli de los viernes, digo, pero yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero una de mis hermanas sí que tiene esto, la peli de los viernes con los niños, y si yo, que soy de Santander, me suelo apuntar a ese plan. No solo eso, sino si jugamos a el FIFA, por ejemplo, pues padre e hijo pueden jugar al FIFA, o si el juego de... hay juegos de ordenador y de distintas, las Nintendos y la Switch y tal, que se pueden utilizar como tiempo de pantalla en familia también, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo sí quería que varias ideas a modo ya de cierre de conclusión que quería trasladar, ¿vale? La primera es, tenemos un problema de acceso en la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, la pública, adultos y no adultos, los peques también, ¿vale? Estamos en ello, estamos trabajando en ello, y aquí en Toledo tenéis a ICIAR, ¿vale? Tenéis a OCU para poder hacer las reclamaciones o consultar las dudas que podáis necesitar, que os puedan surgir. Bueno, ¿sí? Los que sean socios sabéis que tenemos los miércoles, que yo atiendo los miércoles en el teléfono de Toledo, de 11 a 2, y bueno, que cualquier cosa también, está el servicio de asesoría todos los días abierto, y que cualquier cosa pues en mi correo es delegación Castilla-La Mancha, así todo junto y muy largo, @ocu.org, muy sencillito, para cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis. Y sobre redes sociales, ¿vale? No las demonicemos porque nos aportan cosas buenas. Sí contamos con información, con cierta evidencia que apunta a que puede afectar negativamente a nuestra salud mental, ¿vale? Pero no es el único factor sobre la salud mental de los más jóvenes, ni es el único factor sobre la imagen corporal de los más jóvenes, aunque sí apunta maneras. Por ello, podemos hacer un uso saludable y un uso razonable de las redes sociales, ¿vale? Les acompañamos, les informamos, les enseñamos, ¿sí? Límites, ser modelos, establecer límites, ¿vale? Informarles y enseñarles cuáles son los riesgos, cuáles son los daños, para que ellos tengan esas herramientas, ¿sí? Como apuntaba José María, es tan importante cuánto tiempo estamos ahí, como qué hacemos en esas redes sociales o en esas distintas plataformas, ¿sí? Y con esto, si tenéis alguna otra duda, algún otro comentario, ¿no? Ok, pues ha sido un placer, se me ha pasado volando esta hora. Sí. La próxima vez, yo cuando queráis, encantados. Pues Sí. nada, encantada. Gracias.